Entonces, nos interesaría saber cómo les ha ido tanto con la práctica cero como con la práctica uno para poder avanzar con las otras prácticas. ¿Cómo fue con todo el tema de matrices y los ejercicios que faltaban? ¿Qué dificultades tienen? Todavía ayer estuve todavía haciendo la práctica cero, voy a tener que ponerme ahora, ponerme a hacer la práctica uno de punteros. O sea, no arrancaste todavía con la práctica uno. No, todavía no, quería verme bien la práctica cero, entender bien las cosas. Bueno, este, tenés que pensar, Sofía, que hoy es la última clase que daríamos de apoyo para la práctica uno. Ya arrancamos con la otra práctica, y para no quedarte atrás. ¿Sí? El resto de los alumnos, ¿cómo vienen? Yo, profe, estoy con la práctica uno. Hice bastantes ejercicios, considerando que el 12 y el 13, bueno, no los tendríamos que hacer porque todavía no vimos el tema. Eh, y por ahí lo que más me cuesta es cuando tenemos que trabajar con, digamos, con los datos en una base distinta, digamos, ya sea en binario u otra base. Me cuestan más ese tipo de ejercicios, digamos. A ver si te entendí, escuché un poco entrecortado. Puedo decir, te cuesta manejar los datos que son en un formato diferente, o sea, manipular bits, manipular datos. Ahí no te entendí. Sí, me O sea, cuesta, digamos, más ese tipo de ejercicios que los otros. usar los operadores de bit y manipular la información de esa manera. Exactamente. Bueno, eso había ejercicios en la práctica cero. Vamos a volver sobre manipulación de bit con los ejercicios de estructuras, pero es muy importante que ustedes avancen en eso, ensayen, hagan uno a uno cada uno de los operadores de manejo de bits, el OR, el AND, y para qué se usa, cómo hacer, es decir, preguntas simples, cómo levantar, quizás las más simples, o sea, algunas muy simples y otras no tan simples. De cualquier campo que uno tome, necesita levantar un bit sin tocar el resto, una cosa muy común, encender un bit sin tocar el resto de una dirección de memoria, sea de 8, 16, del tamaño que fuera, pero digamos de una celda de 8 bits, que la unidad base, lo que se conoce como la palabra, menos de 8 bits, no se puede direccionar. Pero digamos, entre los 8 bits, levantar un bit o ponerlo a cero, ¿cuál es la técnica que se usa? Y después, como pregunta primaria, después, ¿cómo hacer para hacer distintas operaciones? Es decir, si uno quiere leer el valor de un bit determinado, eh, todo ese tipo de ejercicios que son muy simples, que a veces uno cuando lo ve en los ejemplos están puestos en operaciones complejas porque hacen unas cuantas cosas, pero si uno lo desmenuza y va haciendo uno paso por paso, se entiende perfectamente qué hace, cómo opera, porque nuestro trabajo va a ser operar siempre sobre ese tipo de datos, ¿sí? A veces facilitado por las operaciones con la mapa de bit con matrices y a veces no. Entonces, encender o apagar un bit, leer un valor de un bit es algo que tenemos que manejarlo con una agilidad extraordinaria, porque, o sea, tenemos que salir del modelo donde la programación que estamos acostumbrados a pensar, que simplemente yo declaro una variable, y si va con coma la pongo float, y si no va con coma la pongo entero, y con eso resuelvo todo.
Eso es para primer año, para aprender algo de lógica. Ahora nosotros necesitamos ir un poquito más, lo que venimos hablando siempre, que yo y todos los profes repetimos continuamente, hay que pensar cada variable, cuando se define, dónde, todo lo que circunscribe a esa variable, entonces, porque vamos a trabajar sobre la variable como un medio para modificar una dirección de memoria. Esa dirección de memoria puede ser simplemente una celda de memoria o puede ser el acceso a una placa de comunicaciones, a un puerto, a un periférico que le estamos dando indicaciones en cada bit, de acuerdo a cómo está ese mapa de bit, va a ser una cosa o va a ser otra. Entonces es muy importante que yo tenga fluido manejo de los bits, ¿sí? Entonces no escatimen esfuerzos en practicar en eso, pero pónganse objetivos bien realizables, arranquen de cero, definen una variable, van haciendo un desplazamiento a la derecha, un desplazamiento a la izquierda, qué pasa, la van viendo con el debug. ¿Han podido usar el debug todos? ¿Cómo les ha ido con eso? Yo quisiera que por favor me contestaran, así vamos teniendo una clase de intercambio. ¿Han podido usar el debug razonablemente? Sí, profe, a mí lo que me pasa es que a veces hasta que no termino el programa no me imprime nada en pantalla. Sobre todo cuando le pones, o sea, con el debug, generalmente anda bien, pero si le pones play, te registra todos los datos, pero solamente cuando cerrar la consola es como que te imprime todos los datos en la consola del programa. Bueno, pero viste que había dos cosas que setear. Fíjate un cachito que compartimos. Había que setear dos cosas en el sistema para que funcione correctamente el intercambio de datos entre la consola y tu programa cuando lo corrías normalmente y con más razón cuando lo corrías con debug. ¿Qué era? Primero hay que setearle el buffer de salida. En C hay 3 puertos estándares que están ya predefinidos como canales, como flujos de datos. El Standard Output, STDO, que es la salida a consola directa, o sea, la salida al puerto salida estándar. En nuestro caso va a ser la consola, pero si yo este programa lo tendría enlazado con otro programa, que lo que produce este programa lo consume otro, la salida estándar sería la conexión entre esos dos programas. Acá el Standard Output es la consola. Como todo programa, cuando se compila busca ser eficiente, entonces genera buffers de escritura. Lo que creo que te está pasando es que, bueno, tenés seteado el buffer en 0 y entonces empieza a llenar el buffer. ¿Y cuándo lo vacía? Cuando recibe la instrucción de cerrar, ¿no? Hace el flash y descarga el buffer. Si vos le pones que el buffer es 0, cada carácter que vos escribís con el printf lo envía a la salida. No queda nada intermedio. Eso es un punto. Y después acordate que el otro punto era ajustar aquí en el debug, ¿sí? En el archivo .gbinit, ¿sí? Que el .gbinit tiene que tener adentro una simple instrucción. El archivito .gdinit.txt tiene que tener simplemente set console on, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esas dos cosas hacen que no tenga problema en el sincronismo. Los otros alumnos, a ver cómo están. Yo hice el 1 de la práctica 2 de estructuras y bien, no tuve mucho más tiempo esta semana, pero por ahora bien.
Bueno, simplemente nos interesa saber si damos por cerrado. Habíamos preparado un ejercicio para repasar un poco acá la práctica con el ejercicio de matrices y damos por cerrado el tema de la práctica de punteros y matrices, de la práctica 1, que nos había quedado del producto escalar. No sé si lo han resuelto o no lo han resuelto. Después estaba el de codeterminantes, pero bueno, habíamos preparado un poquito para repasar simplemente. Tomando como base el ejercicio de la generación de matrices de identidad de la clase pasada, que teníamos una función que le decíamos, creamos una matriz de identidad de tal tamaño, le pasábamos un entero, ¿sí? Esa función pedía memoria para la cantidad de filas y después para cada una de las filas la memoria para la cantidad de columnas. Entonces, ahora necesitamos crear matrices que no sean cuadradas, que sean rectangulares. Entonces le tenemos que pasar a otra función la cantidad de filas y la cantidad de columnas. También le tengo que decir cómo liberarlas, ¿sí? Entonces, cómo liberar la memoria de la matriz que creamos. Le paso el puntero y le digo cuántas filas tiene. Después, una función para el producto escalar, donde además de decirle el tamaño de la matriz, le digo con qué lo voy a multiplicar. Y bueno, una función para mostrar matrices. Fíjense una cosa, que esto de tener que trabajar con una matriz, que tengo que pasarle a cada función dónde está, cuántas filas, cuántas columnas, esto me está induciendo a que use una estructura donde directamente tenga el puntero de la matriz, fila y columna, y en vez de tener que andar pasando de a 3 argumentos, pasaría uno solo, que sería esa estructura, ¿sí? Entonces, cuando los datos van agrupados, como en este caso, yo a esta dirección donde voy a crear la matriz, va a haber tantas filas y tantas columnas, entonces no puedo errarla en la cantidad de fila y columna. Conviene armar un registro donde diga, en este lugar tengo tantas filas y tantas columnas, como una unidad de dato, y paso ese argumento a todos. No hay chance de que me equivoque. Bueno, vamos a ver el primer caso, la función, la matriz F, que crea la matriz de tantas filas y tantas columnas. En la clase pasada de práctica hablamos de toda la problemática de manejar el pedido de memoria al sistema operativo a través de la primitiva calloc y la devolución después de la memoria cuando uno termina de usarla. Y había algunas dificultades puestas de profeso en cómo la función identidad creaba, no tenía puesto este if cuando pedía memoria para controlar si la cantidad de filas iba a tener lugar, y no sabíamos acá a partir de cuándo se quedaba sin memoria. Entonces ahora le hicimos un retoque para que cómo debería hacerse para dar seguridad en todo el proceso de creación y asignación de memoria. Para crear la matriz tenemos que pedirle memoria para la cantidad de filas, ¿cierto? Un vector donde van a estar direccionadas las filas. Entonces, hago una llamada a calloc. ¿Por qué uso en algún caso? Vamos acá abajo. ¿Por qué en este caso uso calloc para generar filas y por qué uso malloc para generar datos? Ahora lo discutimos. Uso calloc en este caso porque me aseguro que esto me va a devolver un puntero a un array de punteros float, ¿sí? Me va a devolver un array de punteros float. Pero quiero que me lo pongan 0. ¿Para qué? Si la matriz fuese grande y tengo problemas cuando voy asignando espacios fila por fila, yo voy a saber cuál fue el último que generó, porque va a ser el último que está distinto de 0.
Entonces, para eso primero lo inicializo en 0. Entonces, pedimos memoria a calloc. Calloc es una primitiva, se llaman así las funciones bases que interactúan con el sistema operativo, donde le digo la cantidad de elementos y el tamaño de cada uno, ¿sí? Calloc devuelve, ¿sí?, un puntero a void, quiere decir un puntero genérico, es una dirección de memoria. ¿Qué va a ver guardado de adentro? Es un problema que tenemos que resolver nosotros, o sea, mi problema que hago con esa memoria. Y este puntero lo tengo que convertir a un puntero de doble indirección a flotante. Entonces, ¿qué le pongo? Esta mención que se llama un casting. Lo convierto, que en realidad para el compilador no es que sea un problema que me devuelva una dirección de memoria si acá también voy a guardar una dirección de memoria. Esto está orientado como una seguridad para la persona que escribe el programa. Que vos estás seguro, sabés, tenés que escribir de esta forma, te asegura que vos sabés que esta función devuelve un void, que es un tipo de dato especial, un puntero especial, y vos querés guardarlo como un puntero doble flotante. Al tener que escribir esto, te está obligando a que esta conversión no sea implícita y yo mezcle un puntero de flotante con uno de entero, mezcle un puntero de char con un puntero a función, sino que lo tenga que hacer específicamente. O sea, yo le estoy diciendo, esta dirección que te devuelve calloc, que es un puntero genérico, va a convertirlo, lo voy a usar como un puntero de doble indirección flotante. Entonces aquí me devolvió, si dije 5 filas, bueno, el puntero flotante, si estoy en una máquina de 64 bits, será de 64 bits, me devolverá 5 lugares donde almacenar 64 bits de puntero. O si estoy en una máquina de 32 bits, en una máquina de 32, ¿sí? Y me lo puso binariamente el calloc en 0, toda esa región de memoria. Entonces yo pregunto después, ¿me devolvió algo distinto de null? Porque Phil podía haber puesto, porque sí o porque no, 4.500 millones de punteros y posiblemente calloc me dé alguna falla, que me devuelve null. Entonces atrapo el problema aquí y digo, si esto desprofeso o por error pudo resolverlo calloc, bárbaro. Si no lo pudo resolver, devuelvo null. ¿A dónde devuelvo null? La propia función. Saldría acá, sale de la función devolviendo un null. Entonces, tendré que controlar cuando genero matrix F que me devuelva un valor distinto de null. Si me devolvió null, quiere decir que hay un error. Y después, una vez que asigné espacio para todas las filas, asigné espacio para el vector de punteros para todas las filas, tengo que ir buscando memoria para la fila completa. La fila completa, ¿qué van a hacer? Tantas columnas de flotantes. Entonces, acá llamo directamente a malloc y le digo, para cada i, que sería para cada fila, reservame tantas columnas. Columnas por el tamaño del dato que voy a poner. ¿Qué te devuelve esto? De nuevo, un puntero, malloc devuelve un puntero, donde encontró un bloque de memoria de este tamaño y me lo va a poner en la posición de la fila correspondiente. Cuando termina el for yo tendré este array que construí a donde apunta M, que es un array de punteros, lo llené con direcciones a bloques de memoria que están con el valor que tendría la memoria, porque el malloc no tocó lo que había ahí adentro, y puedo empezar a usar la matriz. Si en alguno de estos procesos, en la iésima fila de nuevo, me devuelve null malloc, ¿qué tengo que hacer? Ahí no puedo mandarle simplemente retornar a la función a mitad de camino. ¿Por qué? Porque ya acá me quedó un bloque de memoria asignado y que como estoy en la iésima fila, yo no sé si o sea, no es que no sé,
ahí, hasta esa fila, asigné memoria. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la función que libera la memoria de la matriz, le digo, mira, la matriz que empecé a asignar de tantas columnas, borrala. Vamos al liberador en matrices, acá recibe el puntero, ¿sí? Y empieza a borrar, fila por fila, todas las que tengan distinto de null. Entonces, si en cada puntero una fila está distinto de null, elimino la fila. Entonces, esto se alinea con el hecho de usar calloc. Porque acá con calloc yo puse todo en null. Entonces, si asigné una o la mitad o todas, el puntero a las filas va a estar distinto de nulo. Si no está distinto de nulo. Si no está distinto de nulo, liberará memoria, y si está nulo, pasa de largo. ¿Sí? Y por último, libera el vector puntero de filas. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, se entiende. Sí, Bueno. profe, sí se entiende. Entonces, tengo un puntero de doble indirección que me dice M apunta a la fila de punteros a la lista de punteros de cada fila. Y en cada posición de la fila está el puntero que apunta al bloque de memoria con los datos. Bueno. ¿Qué le agregamos acá de la diferencia entre la que crea la matriz y la matriz de identidad? Este for, ¿sí? Que para cada fila que voy creando, que le asigno memoria, le voy poniendo datos usando la función random. La función random, ¿sí? Ustedes se paran arriba y se lo muestra, dice, devuelve un entero, ¿sí? Cada vez que la llamo, un entero diferente. Entonces, para que esta función random funcione correctamente y yo tenga garantía que cada vez que corra el programa, la función devuelva una secuencia de enteros totalmente aleatoria, tengo que darle lo que se llama una semilla, un estado inicial a la función a partir de la cual va a generar, que en realidad es un valor entero a partir del cual empieza a evolucionar el cálculo de los random. Ese valor entero, después ustedes fíjense, se lo doy con esta función, srand, ¿sí? ¿Qué se hace generalmente? Se le pasa un entero que representa la hora, minuto y milisegundo, que es representada en un entero, que es la cantidad de milisegundos desde si no me equivoco, desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha, que es una vieja herencia de los sistemas Unix que se construyeron en esa época, y bueno, tomaban como punto base del cálculo del tiempo ese valor. 0 era 1 de enero de 1970. Entonces, time, entre paréntesis null, devuelve la cantidad de milisegundos que pasaron desde esa fecha. Evidentemente, cada vez que llamo a time me va a dar un valor diferente, por lo tanto, cada vez que llamo al srand le estoy poniendo una semilla, un valor de selección diferente, y entonces cada vez que llame aquí a random, me va a generar una secuencia de valores distintos. Como RAM devuelve un entero, y yo tengo que armar matrices, simplemente podría decirle, convertirlo a flotante, ¿sí? Y ya está. Yo que le agregué, para que lo vaya distribuyendo y haga orden de magnitud distinto, lo divido por la columna por 10. En concreto es muy simple. Esto es muy común hacer. Yo con el entero, que me devuelve random, lo uso para generar cualquier tipo de datos. Después ustedes, vamos a ver si podemos, si tenemos internet sin problema, podemos acceder acá. Si ustedes usan fíjense en el manual de random,
cómo tiene que usar, si ustedes quieren generar enteros, por ejemplo, sacan el módulo de 100, que independientemente del valor que devuelva random, le aplican la función módulo y le va a devolver el resto de dividirlo por 100, es decir, va a dar un valor entre 0 y 99, pero si ustedes el valor que querían era entre 1 y 100, le suman 1 a eso y ya tienen un rango entre 1 y 100, ¿sí? Resulta que si el valor tienen que decirlo, mira, yo necesito generar un año, aleatoriamente un año entre... Uy, Dios. ¿Ustedes me están siguiendo bien? Sí, profe. Sí, profe, se le ve bien ahora. Simples técnicas. Si ustedes tienen que generar un entero entre un año entre 1985, como está el ejemplo, y 30 años posterior, es decir, un valor aleatorio entre 1985 y 2014, lo dividen por un módulo de 30, porque la ventana es de 30 años, y le suman 1985. Entonces, el resultado neto de esto es un valor que va entre 1985 y 2014. De esa manera, es muy sencillo generar números para el rango y la escala que necesito. Esto con enteros. Por supuesto, yo que hice, lo convertí a flotante y lo dividí por 10 para que tenga decimales. Bueno, repasamos. Vamos a ver si hacemos un repasito. Creamos una función flotante que devuelve un puntero. Vamos a hablar con propiedad. Una función que se llama matrix F. Le doy la cantidad de filas, la cantidad de columnas y me devuelve un puntero a una matriz. Un puntero a una matriz, un puntero de doble indirección, que quiere decir que me va a dar la dirección de un vector de punteros. Esto significa esto. El float asterisco asterisco quiere decir que me va a devolver una dirección, pero esa dirección en realidad es donde empieza el vector de los punteros a cada fila. Entonces, ¿cómo queda eso? Ese trabalengua queda claro cuando uno mira cómo lo va creando. Entro a matrix F, XF, fila columna. Pido, lo primero es la cantidad, es como si fuera un vector para esta lista de... El caso, esto sería como si fuera el texto del archivo práctica.c acá, toda la cantidad de filas. ¿Cuántos necesito? 80, 100, ¿cuántos son? 109. 109 filas. Entonces, ¿qué necesito crear? Es de un lugar donde va a estar guardada toda la lista de caracteres de la fila, de cada fila. Como no sé dónde está, le tengo que decir a calloc, devolveme tanta memoria como para guardar tantos punteros, es decir, tantos punteros que serían estos valorcitos acá, que son punteros de flotantes. Y al usar calloc, de nuevo le digo, ponémelo en nulos. O sea, además de buscar un bloque de memoria, los pone todos en ceros. Me fijo si la creación fue correcta, y si la creación fue correcta, pude asignar memoria, empiezo fila por fila a pedir, en este caso la matriz que hago es rectangular, pero tengo que pedir tanta memoria como para tantos flotantes que quiero guardar. Como si fuese el texto como para tantos caracteres que quisiera guardar. Evidentemente, después que recorrí, como verán afuera está intenso el asunto. Vamos a dar clase hasta donde podamos. Para cada fila pido memoria y dentro de esa fila le asigno un valor a cada columna usando la función random, ¿sí? Corremos esto para ver cómo funciona, que voy a necesitar pedirle la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y ya que le pido, como el problema dice resolver el producto escalar de un valor flotante contra una matriz, entonces tiene que multiplicar cada elemento de la matriz por el valor escalar ese, pido el valor escalar por teclado y hago el proceso de crear la matriz, le paso fila, columna, ¿sí? Por supuesto, siempre controlen de que lo que se ingresa por teclado sea lo que ustedes esperaban,
¿Por qué sean lo que ustedes esperaban? Porque puede pasar, siempre hay que tener en cuenta la premisa. En este scanf, por diversas circunstancias, puede estar ingresando cualquier valor menos el esperado. Alguien tocó el teclado, alguien se le fue un enter de más, ingresó una A por una B, lo que fuera. Ustedes al final, antes de llamar a una función, tienen que controlar qué valor tiene fila y columna. Si fuese el caso, hasta podría controlar el valor máximo que quiero darle, pero bueno, acá no es ese el tema. Entonces llamo a la función matriz asegurándome que le paso un dato válido de fila columna. Me va a devolver un puntero doble indirección que lo definí aquí como float hasta asterisco mat, ¿sí? Y después la muestro, hago el producto escalar, vuelvo a mostrarlo a la matriz y la libero. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, aparentemente anda todo razonablemente bien. Cantidad de filas, que es lo que me pide ahí, 5. Cantidad de columnas, valor a multiplicar, lo multiplicamos por 12. Eso me ocurre, ¿no? Bueno, que me creó una matriz de 5 por 5. Los valores iniciales, fíjense, son totalmente números al azar. ¿Qué fue pasando? Que en este random me generó un entero que lo dividió para la columna 0, lo dividió por 10, después lo dividió por 100. Bueno. Y me permite generar un grupo de flotantes bastante razonables en la dispersión de datos. Si yo, cuando lo estoy mostrando, que hice una función de mostrar los datos, le paso la matriz, le paso el tamaño, use un printf donde voy mostrando de un tamaño de 10 hasta 5 decimales. Si esto lo pueden modificar, tiene más decimales esto, pero en flotante, la cantidad de decimales se respeta siempre. Si puse 5, va a cortar a 5. Pero si el número fuese más grande que el tamaño que puse 10, porque acá 10 es estos 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. El tamaño total es 10. O sea que para este flotante tengo 4 números a la izquierda de la coma y 5 números a la derecha de la coma. Si yo achico, si subo el 10, y mejor dicho, si bajo el 10, lo pongo en 8, ¿qué va a pasar? Los 5 me lo va a mostrar. Vamos a probar a ponerlos acá. Vamos a poner 8. Compilamos. Me va a mostrar los 5. Pero después, si la parte entera es mayor... ¿Eso no va a truncar el número entero? ¿Cómo? ¿No va a truncar el número entero? ¿La parte entera no la va a truncar eso? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Es muy simple. Como no quiere dar informaciones incorrectas, que vos... La premisa es la siguiente. Este que tiene 3 decimales, mostró 3 decimales. Este que tiene... Fíjate que me quedan 5. 8 menos 5, 3. Más el punto, 2. O sea que el valor real es como este 6. Espacio 6.5 decimales. El espacio para estos 5 decimales se respetan y se truncan. Esto tiene más de 5 decimales, pero acá lo truncó. Pero hacia la izquierda de la coma, si yo lo truncara a 2 decimales, me estaría mostrando 33 en vez de 5.33. Y eso es una información errónea de muy alto nivel. Que yo trunque los decimales es una decisión que yo tomo. Pero que yo te muestre un valor faltándole un dígito a la izquierda es un valor erróneo. Entonces, ¿qué hace? Desplaza todo para mostrarte todos los dígitos significativos. ¿Sí?
por supuesto se te desacomoda la matriz en este caso. Entonces, si vos sabés que tu orden de magnitud están dentro de los 4 dígitos, yo que tomé 10 de largo, 5 decimales, el punto y 4 más. Lo compilo y me lo muestro. ¿Sí? ¿Se queda claro eso? Entonces. Sí, sí. Sí, se entendió. Vamos ahora a la segunda función, que es el producto escalar, que lo pedimos acá por teclado, valor de escalar a multiplicar, le paso la dirección de la variable escalte flotante, y después se lo paso a la matriz, a la función que va a ser el producto. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Y recorre uno a uno todos los elementos de la matriz, multiplicándolo por el valor escalar que le pasé. Asterisco igual, equivale, acuérdense, esto equivale. ¿Recuerdan cómo funcionaba esto? Era, equivale a poner el igual y poner acá al costado matrix. ¿Sí? Eso es equivalente a esto. Solo que en la idea de hacer programas compactos y claros se usa este tipo de operadores que le dan una potencia al lenguaje extraordinaria. ¿Sí? No hay que andar reescribiendo nada. Yo voy repasando cosas básicas, los aburro, pero para que estemos todo alineados, porque de ahora empezamos en una vorágine con los prácticos y todo, donde hay ciertas cosas que tenemos que dar por hechas, que ustedes ya, muchachos, repasaron, saben, todo. Multiplica cada elemento de la matriz por el escalar y lo vuelve a mostrar. ¿Sí? Entonces, corremos esto. Cada vez que toco el texto recompila, pero bueno, va rápido. Cantidad de fila, 3. Yo uso cositas chiquitas, ustedes tomen el valor que quieran. ¿Sí? Evidentemente, hagan la cuentita. Cada elemento de esto lo multiplico por 5 y lo vuelvo a mostrar. ¿Sí? Para que ustedes no vean, no crean que yo les miento, hacemos una 3 por 3 y lo multiplicamos por 100. ¿Qué pasó? Fíjense el printf Hasta acá, como yo generé con el random me aseguré que con 4 dígitos alcanzaba para mostrarlo, dígitos significativos. Pero al multiplicarlo por 100, la cantidad de dígitos significativos se amplió. De nuevo, ¿qué hace el printf? Los que están a la izquierda, los dígitos significativos, aunque sean más grandes, y bueno, se corre el listado, pero se muestran. Me respeta la cantidad de dígitos que tiene a la derecha. ¿Mm? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo, profe, con el tema del puntero a puntero, Sí. ahí en el mismo programa, la forma que lo recorre, porque como que lo recorre como si fuera una variable normal, eso porque usted lo pasa como puntero a puntero en cada su algoritmo que hizo. Si lo pasara, no, sí o sí hay que pasarlo como puntero a puntero. No termino de entender cómo es la pregunta. Mirá, esto, pasa que acá se puede complicar un poco dibujar. Esto, max es una variable. ¿Qué tiene esa variable? Tiene una dirección de memoria. ¿Sí? Es decir, vos, no tengo el pad para dibujar acá, pero digamos, vos tenés la dirección de memoria, matx. Esa dirección de memoria, o sea, es una matriz, matx es una variable matx, una variable. Como tal, está alojada en algún
lugar. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar correrlo en modo debug, a ver si está todo, si responde a sus manos naturales, y ahí nos vamos a dar cuenta. Esta función, esta variable, matx, la variable que yo defina en cada caso, es una variable como si fuera la variable int fill. Fill, ¿qué es acá? Es una variable que está guardada en algún lugar. Fíjense, me paro arriba, me dice, de fill me dice que está guardada en tal lugar, que tiene las características que tiene, columna está guardada en otro lugar, col está guardada en otro lugar, ¿sí? Mat también. ¿Qué pasa? Adentro de esa variable yo tengo un valor. En este caso, como todavía no le puse nada, no hay ningún valor, pero digamos, cuando le asigno un dato, es una variable que está en condición de recibir un valor. Ese valor es una dirección de memoria. Yo, al decirle que es float asterisco asterisco, le digo, mira, es una dirección de memoria que va a apuntar ¿a dónde? A un vector, a una región de la memoria donde están vectores a elementos flotantes. O sea, la dirección de el valor que está guardado es una dirección de memoria no que ya apunta a un flotante, sino a un vector de flotantes. Entonces, tiene que ir con este valor a esa dirección de memoria, buscar cuál es la dirección de memoria, ir a donde apunta y ahí rescatar el valor flotante. ¿Sí? ¿Me explico? Vamos a poner... Sí, esa parte yo la entiendo, profe. Yo como que a la hora de recorrerla es la que se me complica un poco la historia en la cabeza. ¿A la hora de qué? Perdón. De recorrerla. Ahora lo vemos. Mira, esto, ¿qué pasó? Como seteamos en Windows, en perspectivas, esto, en el debug, esta variable, este archivito que le decimos que abre una consola independiente, me abrió una consola independiente cuando yo lo ejecuto con modo debug. Entonces, fíjense que me abre una consola, yo le pongo acá 3, 10. El resultado de la ejecución se va a ver en esta consola, independiente del entorno con que está corriendo. Entonces yo puedo navegar aquí y empezar a mirar. Ya esta variable, fill, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué valor tiene? Me paro arriba, columna también, mat. Todavía tiene el valor original en basura porque no asignó nada. Vamos a avanzar. Acá le doy F5 para que entre a la función. Si yo le doy F6, va a pasar de largo y me va a crear la matriz. Yo quiero entrar dentro de la función matrixf. Bueno, acá va a llamar a calloc. Ahora, en este momento, fíjense que M es una nueva variable que se creó dentro de esta función que tiene basura. Entonces, después va a llamar a calloc, me va a devolver un valor y lo va a poner en M. ¿Qué tiene M ahora? Tiene una dirección de memoria, ¿sí? Es una variable, doble indirección. Si yo me fijo que hay adentro, me dice, hay una dirección a puntero flotante, ¿sí? ¿Qué hay acá? Me dice que intenta mostrar que hay acá adentro y le da una falla. ¿Por qué? Porque claro, si adentro es todo nulo. Fíjense que me muestra el primer elemento acá. ¿Cómo te llamabas el que me hizo la pregunta? Cristian, mira, acá tenés claro cómo funciona esto. M es una variable, tiene un valor, donde empieza el bloque de memoria. Ahora, asterisco M ya está preguntándole qué hay en el primer elemento de ese bloque de memoria. 0, porque calloc me lo puso en 0.
¿sí? Cuando el entorno intenta ir a resolver la segunda indirección, me dice que le da una falla. ¿Por qué? Porque todavía no le asigné espacio a eso, ni le asigné valor. Entonces, si ahora seguimos avanzando, entramos al for. Ahora, en el primer elemento de M, ¿sí?, que está en 0, le va a asignar memoria para la cantidad de filas y columnas que yo pedí acá, que le pedí una matriz de 3×3. Podría haber puesto cualquier otro valor, obviamente, ¿no? Muy bien, vamos de nuevo a M. ¿Qué tiene M? Ahora, fíjense, ¿qué tiene M? Tiene primero la dirección donde empieza el array de punteros. Voy a agarrar el primer elemento de puntero a fila, que es este. ¿Qué tiene? Ahora ya me asignó memoria, por lo tanto puede resolver el asterisco M. El asterisco M. Tiene basura porque todavía no le puse nada. Fíjense que es menos punto 00132. Vamos. Ahora voy a asignar, a ponerle valor con el random. Le asigné al primero ya. Perdón. Bueno, acá tienen el enigma resuelto. M apunta a la dirección de memoria de 2150. ¿Sí? En 2150 arrancan los 3 punteros a las 3 filas, porque yo pedí una matriz de 3×3. Muy bien. El primer puntero tiene esta dirección de memoria, de F1F98. Entonces, con el asterisco M obtenemos la dirección de la primera fila. Si le pongo asterisco M más 1, va a ir a la segunda fila, más 2 a la tercera fila, pero asterisco M va a navegar en la lista de punteros a fila. Cuando pongo asterisco M, ¿qué pasa? De la primera fila, agarra esa dirección y se va a ver qué hay en esa dirección. Hay el valor 2145.0008. ¿Sí? Si yo intento ir más adelante buscando vamos a asignar valor primero. Fíjense que ya estoy en la y vale, perdón, estoy en la primera fila y J está en la tercera columna, ¿sí? Profe, ahí a la izquierda también no son las mismas variables las que están ahí, para no tener que ir, que ahí a la derecha, perdón, no están todas las variables también para no tener que ir metiéndose. Sí. No, está bien, está bien. Es perdón, yo porque estoy acostumbrado a mirar, a pararme arriba de cada cosa y veo. Discúlpenme, tenés razón, está acá. ¿Sí? Eso por aparte Acá, se le van escribiendo a medida que se van ejecutando, entonces también es más fácil en ese sentido, me parece. sí, estoy de acuerdo. Aquí está claro que hay en cada caso. ¿Sí? Uno puede ponerle después, te va a mostrar acá todas las variables que tenemos definidas para este contexto. ¿Sí? Bueno, asignó valores y te llenó la matriz. No sé si esto responde a lo que vos preguntabas. Sí, en parte sí responde bastante. Yo creo que si lo voy a terminar de afianzar es ponerme a seguir haciendo práctica solo y renegar. Mira, poner MD1 equivale a poner asterisco M más 1. ¿Qué significa?
aritmética puntero, toma la dirección que está en M, el valor que tiene asterisco M. Lo voy a escribir acá abajo para que ustedes lo vayan viendo. Si yo pongo M solo, es la dirección al puntero de punteros. Así. M es la dirección al puntero de punteros. M que tiene a dónde arrancan los punteros. ¿Sí? Ahora, si yo tomo asterisco M, que es la dirección de la fila, en este caso de la primer fila, Si yo hago esto, asterisco M, más 1, perdón, asterisco M más 1, ¿qué estaría haciendo ahí? Pongo los paréntesis para que quede claro. Tomo la dirección de M, que está apuntando a M, que me está apuntando a la primera fila. Le sumo 1, aritmética de punteros. Va a la siguiente fila, porque poner asterisco M más 0 era para la primera fila, o sea, asterisco M, y asterisco M más 1 va a la segunda fila, más 2, más 3. Esto es lo que hace, esto es equivalente a poner M de I, de 1. Perdón. ¿Sí? Estoy navegando dentro de direcciones, por lo tanto vale la aritmética de punteros. ¿Está claro? Claro, si yo quiero ir a la primera variable, si yo quiero ir a la primera variable de la primera fila, sería asterisco, asterisco M más 1, ¿no? No te entendí bien la pregunta, ¿cómo es? Si yo quiero ir, estoy en la primera fila y quiero ir a la primera columna. No sé si se entiende. ¿Cómo sería eso? El valor ¿de qué? ¿Vos querés saber el primer dato? Asterisco M sería. Bueno, si vos haces asterisco M más 1 en la primera fila. Si a esto vos le decís, traeme el valor, te trajo el valor de qué? La dirección donde empieza la primera columna. ¿Sí? Si querés, Sí. ¿cómo harías vos para manejarte con más valores de esto? Ir a la segunda, al valor, al flotante de la segunda columna, la tercera columna. Y a ese paréntesis le sumo 1. ¿A cuál de todos? Sería el último. A la fuera de todo. Al final, ¿Qué hacemos? claro, al final ahí sumaría 1 y cerraría ahí. Bueno, ¿qué tiene más precedencia acá? ¿El más o el asterisco? Se empieza a complicar las expresiones. Más, por ejemplo, más 3. O perdón, mejor dicho, más 2. Vos estás queriendo hacer M de 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, sí. Bueno, ¿quién tiene más precedencia acá? ¿El puntero, el asterisco que te hace la indirección o la suma? Porque vos podrías decirme, mirá, si tiene más precedencia el más, yo estoy obteniendo acá estoy obteniendo una dirección, ¿sí? Le sumo 2 y después me fijo que hay adentro, o obtengo el valor de eso y le sumo 2. Obtengo el valor primero. Entonces, ¿cómo tenés que hacer? Entonces tengo que asegurarme
que haga las cuentas que quiero que haga. Entonces, toma. Acá estoy diciendo, arranco, me paro en la segunda fila porque le estoy sumando 1. ¿Sí? A ese valor de la segunda fila, a ese valor de la segunda, acá estoy m más 1, estoy desde acá hasta acá, estoy en la primera fila. ¿Sí? ¿Van siguiendo cómo es el asunto? Sí, sí, lo voy siguiendo. Yo hasta acá me fui, más 1 me fui a la primera fila. Vamos a hacer una cosa. Perdón, primero voy a cortar acá, que si no. Le falta un paréntesis, profe, antes del punto y coma. Ah, sí. Bueno, vamos a pararlo acá. Bueno, ¿dónde? Ah, estamos ahí. Perfecto. ¿Qué valor tiene mat? Mejor dicho acá, mat. ¿Qué valor tiene mat? Tiene esa dirección de memoria. Asterisco mat tiene esa dirección de memoria. ¿Qué hay adentro? El primer elemento es 25,44. Tendríamos que mostrar la matriz para ver que realmente esto funcionó. Vamos. Perdón, vamos acá por autoescalar, entonces, si nos vamos paso por paso. La matriz es un poco más grande que lo que pedíamos siempre, pues los números se desacomodan. Fíjense, no les macañé. 25,43 es el primer elemento que está acá, ¿sí? Ahí arranca la matriz. Mejor dicho, este es el primer elemento de la primera fila, la primera columna de la primera fila. Bueno, de esto, que fue lo que me mostró, ¿qué me mostró acá la consola? Me puso que la dirección de mat, que el valor de mat es
0,7 bla bla bla, que dice que es el valor de mat, ¿sí? Que tiene adentro mat. ¿A dónde está apuntando? ¿Sí? Esta es la dirección. Le sumé más 1. Fíjense de dónde pasó si le sumé más 1. Asterisco mat más 1. De 701 E de 8 pasó 701 E de C. Por lo tanto, tomó primero asterisco mat y a ese valor, por aritmética de puntero, le sumó, se fue a la siguiente dirección. La siguiente dirección es justamente 8 adelante. Porque el puntero son 64 bits, ¿sí? 8 bytes. 64 bits, 8 bytes, claro. Si pongo asterisco mat más 1, ¿qué me está mostrando acá? ¿Qué me está mostrando? El puntero que apunta a la segunda columna. Y esto es muy extraño, porque yo a mat más 1, este es un puntero, le sumó 1 a la siguiente dirección y fue a ver cuál es el resultado que hay ahí adentro. Este resultado es totalmente incierto. ¿Qué hay acá adentro? Fíjense, tomó la dirección de mat, tomó el valor de mat. Mat, que era esa dirección. Le sumó 1, es decir, avanzó un cachito. En vez de 20 se fue 8 bytes adelante, se fue a 28. Y a ese valor de 702, 128, que era la memoria, con el asterisco dijo, no, pero yo no quiero ese valor de memoria, quiero ver qué hay guardado ahí adentro. Y que fue a mirar qué hay en esa dirección de memoria, y me mostró esa dirección de memoria. O sea, esto, para los efectos del programa, es un valor que no nos sirve para nada. Porque avancé en memoria y me fijé que había. Sí, sirve para saber qué había guardado en esa dirección de memoria, pero no que sea un dato válido para mí. Decir, si yo pretendía con esto conseguir la primera fila de la matriz o algo por el estilo, no, evidentemente no es ese el resultado. Entonces, como las indirecciones se empiezan a complicar, sigo usando la manera de resolverlo, porque esto lo resuelve a nivel del compilador y lo termina resolviendo de esta manera. Solo que nunca se equivoca porque está recontra armadito para que yo cada vez que escriba esto, arma un esquema al estilo del que de acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto es lo que ustedes... Yo entre seguir la explicación teórica quería que ustedes le mostrarle cómo lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que investigar. Es decir, che, acá no se rompe nada, no gastan nada. ¿Qué tienen que hacer? Ir probando en cada cosa que va mostrando. De esa manera vos te vas dando cuenta que muestra y que no muestra. ¿Sí? Entonces, vos sabés que si usás de esta manera, tenés un resultado, si usás de esta otra, tenés otro resultado. ¿Y cómo lo haces vos? Y por la teoría. Es decir, mirá, la teoría de puntero dice que tiene precedencia, bla, bla. Entonces, este resultado, asterisco mat, que es el resultado que me mostró acá, le sumó 1 y se fue 8 bytes adelante. ¿Sí? Ajá. Cuando vos lo ves así en la práctica, es como que en química vos lees toda la teoría y decís, acá hace el ensayo y da el resultado que da. Te queda clarísimo. ¿Se entienden, chicos? Y así van probando con cada uno. ¿Qué pasaría? O sea, permítanme, vamos a terminar de ejecutar esto. ¿Qué pasaría si yo ahora acá empiezo a poner este tipo de cosas? Como habíamos escrito. ¿Sí? ¿Qué valor tendría esto? ¿Sí? Entonces ahora lo volvemos a correr.
y van haciendo un análisis. Bueno, ¿qué está resolviendo acá? Primero, me dijo que me dio warning. A ver dónde está. Creo que cuando lo corrió lo voló. Que me dice que el tipo que quiero mostrar, ¿sí? El tipo que te quiero mostrar, que es un tipo puntero de dirección, acá está resolviendo, me está resolviendo ya un valor, ya resolvió la doble indirección. ¿Entendés? Entonces, no se condice el valor que está, el tipo de dato que quiero poner con el valor que está resolviendo acá. ¿Mm? No es porcentaje F, sería, profe. ¿Cómo? No es porcentaje F. Ya directamente tiene un valor ahí. Exactamente. Fíjense que en realidad, o sea, saquen las conclusiones ustedes fácil. ¿Cómo está funcionando la aritmética puntero? Yo agarré al poner asterisco mat, agarré la primera fila. Me fui a la segunda columna. ¿Estamos? Conclusión. Si yo quiero ir a la segunda fila, ¿a dónde tengo que poner, dónde tengo que sumar 1 para ir a la segunda fila? En el último paréntesis. El último paréntesis. Sería entre medio de esos dos. Acá decimos. Ahí. Sí. No, porque acá te resolvería esto y le suma 4. Ah, entonces tendría que agregar otro paréntesis. ¿A dónde querés? Razonemos. Acá tomó la dirección, el valor donde empezaba la primera fila, le sumó 1, tomó la dirección donde empieza esto, le sumó 1 para acá. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, profe, tengo que agregar un paréntesis más. Sí. Ah, no, espera. ¿Así? ¿Me decías? Probemos. Yo lo que quiero es enseñarle a experimentar, porque si no experimentan, muchachos, esto no funciona. Fíjense, agarré la matriz, agarró el valor de a dónde apuntaba, le sumó 1, avanzó a la segunda fila, quiere decir. O sea, el valor de mat es el valor donde está donde empieza el array de punteros a fila. Entonces, el valor que tiene es la dirección donde está el primer valor del puntero a la fila. Si yo le sumo 1, aritmética de punteros, se va al segundo valor del array del puntero de fila, para acá. ¿Y eso qué hace? Al asterisco dice, yo no me quedo con esa dirección, me fijo qué hay adentro de esa dirección. ¿Qué hay dentro de esa dirección? Otra dirección. Le sumo 1, aritmética de puntero, se corre 1 más. Terminó apuntándole acá. Si yo a esto le pongo acá 2,
van a ver más claro. Si la teoría de lo que le estoy experimentando está correcta, vamos a poner acá 5, 5, 2. Bueno, yo le dije que a donde empiezan los punteros de la fila, sumale 2. 0, 1, 2. Tengo la dirección donde empieza esta fila. Acá, entre estos dos paréntesis. ¿Qué valor tiene? Entonces me dice acá, en esta dirección, empieza la fila. Sumale 2 posiciones. 0, 1, 2. 0, 1, 2. ¿Qué valor es? 337. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? MAT apunta acá, al primero de todo, donde arranca el array del vector de punteros. Le sumo 2, avancé 0, 1, 2. Arranqué al vector donde empieza la fila. Ahí tengo guardada la dirección. O sea, esto tiene guardado, vamos a poner así, mat, vamos a hacer así. Profe, ¿podría ponerle un nombre distinto? Así vemos bien cuál es columna y cuál es fila. Bueno, fantástico. Esta se la ponemos en la columna 3. Sumo 2 y muestro el dato. O sea, primero vamos a hacer lo siguiente, mat más 2, asterisco, mat más 2, ¿sí? Y después a ese valor, este valor, entonces acá me va a faltar una dirección. ¿Todo bien? Si no me apuré, darle a revisar. Bueno, acá les va a quedar un poco más claro. Esperemos. 5 por 5, multiplicamos por 1. Entonces, listo. Perdón. Ahí. Está claro. ¿Qué valor tiene mat? Es una variable que tiene una dirección. Tiene el valor 21fs0. Muy bien. Si esa dirección que tiene, que es donde empieza el vector puntero de filas, le sumo 2, tiene que ser de 8, más 2, ¿a dónde va? Viene a parar acá. Hace 8. ¿Qué pasa? Acá me muestra simplemente una dirección. Acá, ¿qué me muestra? Cuando pongo asterisco mat de 2. Se va a ver qué hay adentro de esta dirección. Porque al ponerle asterisco afuera, ¿qué le digo? En esta dirección, fíjate que hay guardado otra dirección. Y ahora le digo, adentro del valor que está, de este valor, o sea, este valor que es el valor que está guardado en esta dirección, sumale 3, es decir, desplazate 3 valores, ¿sí? Y fíjate qué hay adentro. Entonces, asterisco más 2, perdón, mat tiene este valor, mat más 2 este, lo que hay adentro
de la posición 2, donde empieza la tercera fila, y de esa posición de tercera fila avanza 3. Y fíjate que hay adentro. Arrancó 1, arrancó 2. Después le dije, avanza 3, 0, 1, 2, 3. Esta es la manera que ustedes se sacan todas las dudas de lo que pasa. La otra chance es manejarse con esto. Correr con el debug. Sí. Y venir y ir mirando qué hay adentro de cada caso. Perdón. ¿Qué hay en cada caso? Espérenme que acá las variables, estos son las variables locales, las variables globales. Que hay una manera de mostrar, no sé, los restos de los profes no me acuerdo. Mariano, Expre, la ventanita con los lentes, ahí Expre. Podés ver las expresiones. Expre, donde. Ay, mira, no, más acá, ese, sí. Acá. Bueno, ¿qué quiero saber? Miramos acá, bueno, ¿qué pasaría con mat más 2? ¿Sí? ¿Qué pasaría con mat más 2 de esa manera? ¿Sí? Un pequeño detalle, todavía no creé la matriz, por lo tanto, de ese valor no va a haber nada. Ahí está. ¿Es coherente lo que hice? Fíjense. Aquí mat más 2 se fue supuestamente a la segunda fila. Mejor dicho, a tercera fila. La tercera fila, acá. Después, mat me dijo qué dirección era y qué valor de indirección había. 452.700. El primer elemento, 452.700. Perfecto. Si yo le agrego un nuevo, como pusimos antes, asterisco. Mat más 2. P. Quise poner acá más. ¿Ves? ...109... 0, 1, 2, 3. ¿Se entiende? O sea, puedo hacer, si tengo dudas, veo cómo hago este trabajito que hice acá en el código. Y si ya me puse un poco más canchero, vengo en esto de que puedo escribir la expresión, recién la expresión que yo quiera para ver qué valor tiene. En realidad con esto pueden indagar cualquier posición de memoria, la que fuese, ¿sí? Y ver qué contienen. Esta es la manera como navega. Como evidentemente nosotros trabajar con este tipo de indirección, a algunos fanáticos de los punteros les encanta, ¿eh? Hay programadores que usan cosas raras, cosas así, y está muy bien, ¿sí? No es que está mal hecho. El problema es que después la lectura de esto para el que no está acostumbrado se le empieza a complicar todo. Entonces, cuando yo tengo este tipo de facilidades, tengo que usar la facilidad del lenguaje, no tengo que complicarla inútilmente. ¿Sí? Chicos,
Después de esto, no sé si los mareé más o le quedó claro cómo funciona el manejo de direcciones. A mí me quedó muy claro con todo eso. Sí, realmente el hecho de que lo vaya probando así es bastante clarificante. Tenés que hacerte la idea. Una matriz es como si tuvieras este texto. Hay un ejercicio después que dice, se te permite hacer matrices cuadradas, rectangulares y matrices de cada fila un ancho distinto, porque yo acá le puse a todas las columnas, la cantidad de columnas las puse fijas, todas las mismas, pero si yo quiero guardar este texto como matriz, cada renglón tendría una longitud distinta, entonces el tamaño de cada renglón sería distinto, puede ser distinto. Se complica porque tengo que guardar en algún lado qué tamaño quiere cada renglón. ¿Entienden? Si estoy manejando con texto es medianamente fácil porque sé dónde termina con el null. Pero como concepto, yo tengo M, la matriz esta M, o el mat este es donde la dirección donde empieza toda la ubicación de la matriz. ¿Qué tengo que saber? Bueno, con M me dice dónde empieza la dirección de la primera fila, ¿sí? Y el primer valor. ¿Cómo tenés que moverte? Bueno, avanzar tanta fila. Cuando yo digo avanzar tanta fila, me avanza en el puntero a direcciones a fila, más 2. ¿Sí? Una vez que tuve ese dato, me fijo, o sea, en realidad separó acá, en esta posición. ¿Dónde está guardado la llavecita esta? Tiene que venir y decir, che, es la fila 60, fíjate adentro qué dirección tiene para saber dónde guardó la llave. Entonces, el asterisco más 2 saca la dirección donde está eso. Me devolvió otra dirección. Yo no quería la primera, yo quería la tercera. Entonces me vine, este no tiene, supongamos que estamos en la 61, la tercera, estamos acá, la I, la D, perdón, 0, 1, 2, 3, esta. Estoy en esa dirección, todavía no tengo el valor. Recién cuando le pongo el asterisco adelante todo, ¿sí? Se convierte en valor. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Investiguen. Sí, profe. Sí. Investiguen, analicen, vean qué pasa y bienvenidos al fantástico mundo de las direcciones, los punteros y demás. El problema es que ustedes me dicen, profe, ¿para qué nos queremos matar la cabeza con esto? Lo que pasa es que esto tiene que tenerlo claro porque tienen que hacerse de nuevo, acostumbrarse a manejar lugares de memoria donde están los periféricos. Y donde están los periféricos son en lugares específicos, son direcciones específicas de memoria. Está bastante resuelto en todo el entorno porque cada kit, cada equipo ya tiene definido y tiene un encabezado donde dice cada puerto en qué dirección está y resuelve todo, pero tenemos que saber interpretar qué significa lo que escriben los que hicieron el micro para que se pueda escribir en esa dirección. ¿Sí? Si no es como que estuviera leyendo una línea de código, no tengo ni idea de para qué sirve. ¿Mm? Y de nuevo, no me canso nunca de repetir, no hay que hacer obras de arte, hay que usar las herramientas que son estándar y son probadas. Uno puede hacer con esto, podríamos haber hecho con la matriz, en vez de crear esta matriz así, haber reservado memoria para, en este caso, tanta memoria fila por columna, un solo bloque. Y yo me manejo adentro y lo voy manipulando, sí, todo bárbaro, pero me obliga a que toda esa navegación en todos los datos tenga que hacerla a través de punteros referenciados de esta forma, ¿sí? Entonces, si uso el método estándar que me provee la herramienta para crear matrices,
me da la facilidad después de usar una escritura simple, ¿sí? Imagínense ustedes que acá tuvieran que poner de un lado y del otro expresiones de este tipo para cada índice, para cada elemento, se hace bastante más compleja la interpretación. Después, uno, como todo en la vida, somos una cuestión de costumbre y de entrenamiento, se acostumbra a verlo esto y ya se da cuenta, pero la posibilidad de equivocarse se va multiplicando cuando yo aumento la cantidad de dificultad no necesaria que le agrego al programa. Si lo estoy obligado a hacerlo porque es la manera de resolverlo, estamos de acuerdo. Ahora, si yo le agrego complejidad porque soy un talibán, no gano nada. No gano nada. Poco levanto el ego nomás. Sí, mirá qué complicado lo hice todo. Está bien. Y esto te pone contento, fantástico. Después, desde el punto de vista práctico, nosotros somos ingenieros, o vamos a ser ingenieros. Tenemos que ser prácticos y que esto funcione, y que sea fácil de mantener, y que le quede claro a todo el mundo. Investigar cosas raras, por eso están los científicos que investigan cosas raras. Ellos investigan, descubren cosas y después nosotros encontramos cómo hacerlas funcionar y hacer cosas prácticas. Este es el concepto del ingeniero. Chicos, hacemos un break y vamos a, si no hay preguntas, por supuesto, y vamos a ir con Guillermo al ejercicio, el primer ejercicio de la otra práctica. ¿Tienen alguna duda? Perdón, una interrupción. Quería acotarles que esto también demuestra dos cosas. Primero, la gran utilidad del debug. O sea, realmente debuguear un programa nos permite ver en vivo cómo están funcionando nuestro algoritmo, sea cual fuere, o cómo está funcionando la estructura del programa que construimos. Hasta incluso podemos, como ustedes vieron, evaluar expresiones que no están en el código del programa para tener una indicación de cómo funcionaría mejor quizás. El debug es una herramienta de la cual no pueden prescindir. Entonces, cuando se encuentran con errores, el primer impulso es meter un cambio, una modificación en el programa fuente y recompilar. A veces es mucho más recomendable ejecutar un debug y encontrar el lugar donde se produce un error y tratar de resolverlo en forma más racional. Y segundo, hay que tener cuidado con la precedencia de los operadores. Una forma sencilla de asegurarse de que las cosas funcionen como nosotros queremos es usar paréntesis, como les mostró Mariano. Cuando no estoy seguro de la precedencia de operadores o de cómo se va a aplicar a una expresión compleja, usar los paréntesis nos permite asegurarnos de que esa precedencia funciona como nosotros la necesitamos. Para eso, Héctor Cosia publicó un artículo en el blog de Informática Aplicada, donde hay una operación bastante compleja y él la analizó con paréntesis. Bueno, ahora sí hagamos el descanso. O que sigan otras preguntas. José, fantástico. Lo que vos decís es así, y los paréntesis no le agregan más trabajo al procesador para nada. Lo que hace es que nos quede más claro a nosotros. Claro, una cosa que también es muy buena la observación. En realidad, cuando yo pongo paréntesis o cuando pongo subíndices, a lo único que hago trabajar más es al compilador. Pero eso no importa, porque lo que me importa es que el producto, sea el programa ejecutable, sea eficiente. El compilador va a transformar eso que para nosotros es una visión más clara de la aritmética de punteros, por ejemplo, usar subíndices para una matriz bidimensional, en aritmética de punteros, por la sencilla razón que para el profesor es mucho más fácil manejar punteros que cualquier otra cosa que tenga que ver con direcciones de memoria.
Pero la compilación se hace, bueno, las veces que sea necesaria hasta que uno obtiene una versión correcta del programa ejecutable, mientras que la ejecución de un programa puede ser miles de millones de veces o puede funcionar en forma continua. Entonces, provocarle más trabajo al compilador no es un problema. Provocar más trabajo en tiempo de ejecución, lo que llamamos tiempo de ejecución, sí es un problema. Los paréntesis no agregan ninguna sobrecarga, por lo menos en C, al tiempo de ejecución. En otros lenguajes, como Python, por ejemplo, sí la agregan porque eso se interpreta, o sea, en tiempo de ejecución se lee el fuente y se debe evaluar y se debe generar el código en el momento, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja de los lenguajes compilados.